El recorrido de un río a través de la selva. Un río comienza en lo alto de las montañas, donde las rocas son grandes y las aguas son frías. El río es pequeño al principio. El agua cae de las rocas y forma pequeños saltos, como si estuviera saltando felizmente. El sol brilla sobre el agua, creando reflejos dorados que iluminan el paisaje. El río sigue su camino, moviéndose con suavidad, como si no tuviera prisa. A medida que el río baja, las montañas se quedan atrás. El paisaje cambia rápidamente. La tierra se vuelve más suave y el río se hace más grande. Las aguas ya no saltan, sino que fluyen lentamente. En la orilla, los árboles son altos, con hojas grandes y verdes que se mueven con el viento. A veces, los rayos de sol se filtran entre las hojas, creando sombras en el agua. En la selva, el río es el corazón de todo. El agua sigue fluyendo, pero ahora se encuentra con animales que viven en la selva. Un grupo de monos juega cerca del agua. Ellos saltan de un árbol a otro, riendo con sus gritos. El río sigue su camino, sin detenerse. A veces, una rana salta en el agua y deja pequeñas ondas que se extienden por la superficie. El sonido del río es suave y tranquilo, pero la selva está llena de sonidos, el canto de los pájaros, el ruido de los insectos y el susurro de las hojas al moverse. El río sigue avanzando, y la selva se vuelve más densa. Las plantas son más grandes, con flores de colores brillantes. El agua del río refleja los colores de las flores, creando una imagen mágica. En las orillas, el río encuentra árboles frondosos que se inclinan sobre el agua. Algunas ramas caen en el río, pero el agua las arrastra sin esfuerzo. El río no tiene miedo de los obstáculos, simplemente sigue adelante. Poco a poco, el río se encuentra con un gran cañón. Las paredes de las montañas se levantan a su alrededor, creando un espacio estrecho. El río corre rápidamente, como si tuviera prisa por salir de este lugar. El sonido del agua chocando contra las rocas es fuerte, pero el río no se detiene. El agua sigue avanzando, saltando de una roca a otra, hasta que el cañón termina. El río respira un poco más tranquilo cuando sale de ese lugar. Ahora el río se encuentra en una parte más tranquila de la selva. Las aguas se hacen más suaves y el río se extiende en varias direcciones. El agua forma pequeños estanques y canales, creando un paisaje tranquilo. En las orillas, las flores siguen creciendo. Las mariposas vuelan cerca del agua, buscando el néctar de las flores. El sol ya está más bajo, y la luz dorada del atardecer brilla sobre el río. Todo es calmado y sereno. Al avanzar, el río comienza a perder fuerza. Ya no fluye rápido, ahora se mueve lentamente. A medida que avanza, el agua se mezcla con la tierra, creando pequeñas corrientes que se unen a otras más grandes. El río ya no es solo un río, sino que se convierte en un gran sistema de agua que recorre toda la selva. El río se encuentra con una gran cascada. El agua cae desde una gran altura, creando una nube de vapor y rocío. Las gotas de agua caen al río y hacen que la corriente sea aún más fuerte. Sin embargo, el río sigue su curso.
La cascada es un espectáculo hermoso, pero el río no se detiene. Después de la caída, el agua sigue fluyendo, y la selva continúa su viaje. Con el paso del tiempo, el río llega a una zona donde el agua se mezcla con la tierra y las plantas. El agua se vuelve más turbia, pero la selva sigue viva. El río se mezcla con los pantanos, donde el agua es más lenta. En estos pantanos, el agua se une a las raíces de los árboles. Es un lugar lleno de vida. En el agua, hay peces pequeños que nadan entre las plantas. A veces, una serpiente pasa lentamente, moviéndose con gracia entre los árboles caídos. El río sigue su camino y llega a una zona más amplia, donde el agua se une al mar. El río ya no es el mismo. Ha viajado mucho, ha pasado por montañas, selvas, cañones y cascadas. Ahora, el agua se encuentra con el océano. Las olas del mar llegan a la orilla, donde el río se mezcla con el agua salada. El río se ha transformado, y su viaje ha terminado. En este lugar, el río ya no fluye solo. Ahora es parte del mar, y su agua se mezcla con las olas y la brisa del océano. Pero su viaje no ha sido en vano. El río ha recorrido un largo camino, ha pasado por hermosos paisajes y ha traído vida a la selva. El sol se pone en el horizonte, y el cielo se llena de colores cálidos. El río, ahora parte del mar, descansa tranquilamente, observando el final de su largo recorrido.